Empezando con el tema de la Cramsor, eso es una de las cosas que realmente me voló la cabeza. O sea, es una persona que es experta en la crianza, sobre todo en esas primeras semanas, y en efecto, tú sales del hospital, ya viene enseguida, te ayuda con los primeros cuidados del bebé y sobre todo te enseña, ¿no? Desde cómo bañarle, cómo sacarle en el cochecito, cómo debe dormir, unas de esas cosas que por lo menos yo no tenía, pero ni la más remota idea. Encontré muchos grupos que son organizados por la misma como municipalidad, que ponen en contacto a madres de otras nacionalidades. Entonces hay el grupo de las madres en español que se reúne los lunes. Bueno, aquí quien te lleva el parto es la midwife, ¿no? Una matrona, me parece, y no el ginecólogo. Aquí siempre te dicen, mira, si tú llegas a ver al ginecólogo es porque hay problemas. Siento que me atrevería a decir que si hubiese estado viviendo en Ecuador, no sé si la maternidad hubiese llegado. Hola Tami, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué Súper tal? bien, chévere verte. Hace tiempo que no nos veíamos cara a Sí, cara. total, solo mensajes Sí, nada más. sí, pero el otro día fue gracioso porque hablábamos con más gente de la época de la maestría y fue como, pucha, la maternidad realmente me ha unido a muchas de ustedes que obviamente están ahí con toda la experiencia que me parece espectacular. Así que nada, buenísimo. Lindo verte y lindo también que de nuevo la maternidad nos esté colocando en este momento de tribu que es tan bonito, ¿no? Me parece. Pero siempre como digo, yo no me quiero convertir para nada en una mamá bloguera, no es mi estilo. Lo que yo quiero es tratar de alinear un poco lo que viene a ser niños y viajes o familias y viajes o mundo en general intercultural para que la gente un poco pueda ver como qué le parece interesante. Así que nada, ya hice como una pequeña intro de qué es lo que vamos a hablar. Si quieres, preséntate tú antes de convertirte en mamá, cómo así terminaste en Países Bajos y así la gente te conoce un poco. Dale, buenísimo. Bueno, yo soy Tami, soy ecuatoriana, soy de Quito y vivo en Países Bajos desde finales del 2018. Y bueno, pues siempre tuve la idea de vivir un tiempo por lo menos afuera, lo había hecho en términos de estudio, pero luego vino esta oportunidad un poco más a largo plazo. Y bueno, se presentó porque hubo una oportunidad, sobre todo para mi pareja, para hacer un estudio de un doctorado aquí, que eran pues ya pensar en quedarnos por lo menos 4 o 5 años. Y así fue, siempre pensé, yo soy abogada, hacía temas de derecho ambiental, un poquito de temas de derechos humanos y pensé, bueno, pues Holanda es un país que sí que tiene muchas instituciones relacionadas a este tema y dije, por ahí se abren horizontes y así que pues no, nos animamos, nos vinimos y bueno, pues ya son más de esos 5 años. Ella terminó su doctorado y todo, pero al final las oportunidades laborales se fueron presentando y nada, pues yo conseguí trabajo y ya hoy por hoy el horizonte, por lo menos a mediano plazo, es estar aquí. Y luego, pues como te comentaba un poco sobre los beneficios, cuando ya vino Gael, obviamente eso es el nombre de mi hijo, tiene ahora 8 meses, va a cumplir, Gael Mayú. Y eso sí que cambió un poco mi horizonte de quizás regresar para Ecuador y tal, porque, bueno, empecé a valorar o a pensar en mis planes ya un poco en relación a él también, ¿no? Totalmente, totalmente. Es súper interesante cómo la vida nos cambia un poco en base a ciertas decisiones. Creo que hay un Total. punto súper importante antes de entrar un tema a Países Bajos, la maternidad, cómo lo estás viviendo tú, que es un poco lo que yo siempre le digo a la gente, ¿no? Porque a veces la gente siente que, ay, no tengo visa, no tengo pasaporte, es difícil, pero yo creo que voy a hablar de Europa en general, que es donde tengo más experiencia. Posiblemente hay muchas oportunidades donde ya sea por el doctorado, por una maestría, un curso corto, chico, oportunidades laborales que a veces tú no te das cuenta y calzas espectacularmente con el perfil y eras la persona que estaban buscando y la gente te sponsorea y todo espectacular. Entonces, ¿qué sientes tú? Vamos un poco antes de entrar en la parte de Gael y Países Bajos, pero ya hablándolo más de oportunidades de emigrar, ¿no? ¿Sientes tú que justamente como se dieron las cosas fue fácil, fue difícil, la gente no busca lo suficiente, pero hay oportunidades? ¿Cómo la ves? Bueno, sobre todo mi experiencia en Holanda ha sido que sí que hay oportunidades, ¿ah? Es como tú dices, a veces hay esta idea de, bueno, es mucho papeleo y tal, pero yo sí que he visto empleadores que buscan por fuera y están dispuestos a hacerte los trámites, incluso a darte incentivos, pagarte la movilización y tal, porque hay un poco una falta
de ciertos profesionales aquí en Holanda, entonces buscan las empresas muchísimo afuera. Entonces yo siempre a mis amigos que están pensando, siempre les digo, mira, busca Holanda. Y sí que he tenido casos de dos amigos en concreto que me dijeron, ok, voy a empezar a buscar en LinkedIn, mira qué tal, y que les han llamado para entrevistas y tal, y uno en efecto terminó trabajando para una compañía aquí en Holanda. Entonces Buenísimo. sí que hay oportunidades. ¿Ah? Exacto, exacto. Entonces, claro, ya entrando un poco a la siguiente etapa, ustedes fueron por un tema, bueno, doctorado, luego trabajo, se les dio a los dos. Entiendo que estuvieron en diferentes ciudades. Sí, total. Inicialmente llegamos a Utrecht, que es un pueblito más pequeñito, súper lindo. Si alguna vez vienen a Holanda, pues pero tienen que ir segurísimo, es precioso, pero es más pequeñito, ¿no? Es muy universitario por la Universidad de Utrecht. Y luego, en busca un poco más de una comunidad más internacional, nos movimos a La Haya. Como hay muchas organizaciones internacionales, entidades sí, de organismos internacionales en general, pues es un poco más diversa y era algo que tanto Martín y yo, pues Martín es mi pareja, buscábamos. Buenísimo. Y ahí hay otro punto, ¿no? Que posiblemente una ciudad como La Haya, o me pongo a pensar en Ginebra o Londres, al final también tienes una comunidad internacional gigantesca que también no solo te sirven como esa tribu, esa familia extendida, pero también te das cuenta que hay ciudades que, no sé, por ejemplo, yo en Londres me tardé 3 meses en conocer al primer londinense. Tiene lo bueno y lo malo, ¿no? Pero de alguna forma, si bien la gente puede estar en tránsito, tienes una comunidad muy grande en quien apalancarte, ¿no? ¿Te pasó también eso? Sí, sí, total. Obviamente es más difícil, como más o menos como tu experiencia en Londres, es más fácil contactar, claro, con comunidad que está un poco en tu misma situación, ¿no? Es decir, que no tiene esos vínculos familiares o de amistades aquí. Los holandeses, pues ellos ya tienen su gente, su grupo. Total. Entonces yo siento que no es su primera prioridad, ¿no? Extender Pero sí, o sea, también son muy... o sea, si necesitas en algo y tal, por ejemplo, donde yo vivo, los vecinos son como súper dispuestos, ¿no? A ayudarte, a colaborarte y tal. Entonces sí, eso obviamente, sobre todo cuando Sí. eres madre, sirve Uf, muchísimo. totalmente. Esa, no, me refería más a que, no, o sea, me tardó mucho conocer a alguien local, pero internacional es montonazo, ¿no? Entonces, justamente ya sea una ciudad universitaria, una ciudad donde, como La Haya, tienes mucha gente trabajando con perfiles, aparte que creo que interesantísimos. Yo siempre he dicho, no sé, Washington DC, La Haya, Ginebra, debe tener gente demasiado interesante, entonces creo que eso está súper bueno. Bueno, genial. Entonces ya ustedes como pareja, ya avanzando, vino el hijo y dijiste ahí, o sea, tú ya sabías más o menos de lo que veías, que criar hijos o viajar, porque también viajar por Países Bajos es espectacular. Yo tuve la suerte de justamente ir con la oficina de turismo y fui por cuchumil pueblitos que era como, por favor, quiero vivir Recuerdo, acá, ¿no? Es recuerdo. hermoso, te juro. Entonces, te pregunto ahí, ¿no? Cuando ya vino el tema, ok, voy a ser mamá en Países Bajos, y ojo, aquí puedes hablar sin filtro, lo bueno, lo malo. ¿Qué sentiste, no? Como criar mi hijo tan lejos de Ecuador, pero con lo bueno y con lo malo. Ah, sí, o sea, creo que incluso fue un factor en tomar la decisión de tener hijos. Las facilidades se dieron, es decir, el sistema de salud estaba ahí, entonces había una oportunidad de explorar, de aprovechar, de hacerte esos exámenes previos. Al punto que me atrevería a decir que si hubiese estado viviendo en Ecuador, no sé si la maternidad hubiese llegado. Es decir, hay elementos aquí que facilitaron que eso se dé, como digo, concretamente relacionados en temas de salud. Y claro, Ujú. también ya veía temas de seguridad y de educación en Ecuador, como creo en muchos países en Latinoamérica, tienes la educación pública que, bueno, pues a veces es más difícil de acceder, no consigues los cupos, yo qué sé, o tienes la educación privada que llega a ser súper, súper cara y la gente se deja presupuestos enteros buscando el mejor colegio y tal. Eso fue algo que a mí siempre me llamó mucho la atención de Europa. Entonces yo decía, bueno, ya si tengo un hijo aquí, no tengo que romperme la cabeza pensando, bueno, ¿de dónde voy a pagar el colegio, la universidad y tal? Entonces, desde el inicio ya habían factores que creo yo que me ayudaron a tomar la decisión. Eh, Buenísimo. Vamos por partes si quiere también, porque creo que ya has abierto como el espectro de un montón de cosas que me parecen re interesantes. Uno, temas de salud y cómo las facilidades que te da el gobierno, específicamente en seguridad social, permiten o promueven el hecho de querer
ser papá o mamá. ¿Por qué? Porque, a ver, yo hablo un poquito más de experiencia en España, pero sé que hay casos en Europa. Igual he hecho mi investigación sobre casos específicos de Holanda. Entonces, paso número uno. A veces cuando uno quiere empezar a hacerse todas estas pruebas, por ejemplo, yo voy a hablar del caso de Lima. Tienes que irte a clínicas privadas que Mm, son carísimas. O claro. sea, yo no quiero contarles, porque no viene al caso, pero la cantidad de plata que me he gastado para ser madre en el sentido de tratamientos y cosas y 20.000 cosas que uno jamás piensa que le puede pasar, analíticas, o sea, 50.000 cosas, es bien complicado. Y allá también pasa que la tasa de natalidad es muy baja, en general en Europa. Entonces, no sé específicamente allí, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de España es así, entonces también promueven a que tú o sea, tengas una familia. Yo me acuerdo la última vez que vi, el promedio de hijos en familias euroespañolas era 0,8. Es Entonces es como bajísimo, la gente ni claro. siquiera tiene uno, y ahora es el típico me quedo con mi perrito y con mi gatito y ya está, ¿no? Entonces, uno, la posibilidad de que la seguridad social o el Estado en sí te pueda ayudar a cubrir ciertos gastos me parece espectacular. Un fun fact que encontré que me parece súper chévere, lo había visto también en Corea, existe un rol y ahí tú cuéntanos si lo usaste o no, y sí, escúchame, hablo terrible el idioma, pero que se llama este perfil, la Cramsorg, que es como un asistente personal para que sepa la gente que desde que nace tu bebé hasta que tú te vas 8 días, me parece, a tu casa, esta persona te acompaña, tú pagas un monto mínimo de 5,10 € el día, pero esta persona te acompaña y que obviamente es experta en criado de niños y créanme, las primeras semanas siendo madre es terrible, Brutal. todo nuevo, es durísimo, no sabes nada, lloras todo el día, estás zombie. Entonces, ¿fuiste Total. este perfil, esta persona que te ayudó? ¿Qué otro tipo de cosas, por ejemplo, claro, dices para hacerte las pruebas, pero qué otras cosas sientes que Países Bajos o Holanda te apoyó que tal vez en Ecuador te hubiera costado carísimo? Sí, empezando con el tema de la Cramsor, eso es una de las cosas que realmente me voló la cabeza, o sea, es como no entendía de qué se trataba y me decían, no, es que tienes que escoger una y yo, bueno, va a venir a mi casa, al principio como que decía, qué raro que venga una persona a mi casa, pero sí, en efecto, es tal como tú la describes, una persona que es experta en la crianza, sobre todo en esas primeras semanas, y en efecto, tú sales del hospital o bueno, de donde, de esa luz, aquí en Holanda todavía es muy común dar a luz en casa. En casa, sí. Pero ella viene enseguida, te ayuda con los primeros cuidados del bebé y sobre todo te enseña, ¿no? Desde cómo bañarle, cómo sacarle en el cochecito, cómo debe dormir, unas de esas cosas que por lo menos yo no tenía, pero ni la más remota idea y creo que es muchas veces un rol que en Latinoamérica cubren las abuelas, las papás, la familia, ¿no? Que te ayuda, que ya tiene la experiencia, pero sí fue básicamente o sea, es, una salvación y es algo que yo entiendo, y me lo dijo alguna vez un amigo holandés, un colega del trabajo, me decía como que se sienten muy orgullosos de esto. Yo no sé si existe en otro país, pero me pareció como fabuloso, ¿no? De esto que Sí, te sí, acompaña sí, una sí. semana. Y si es que hay dificultades, se puede extender un poquito más. Sí que tienes que tener un seguro contratado, un seguro de salud, me parece que en el plan básico, porque ese sí es el tema de Holanda, ¿no? Que yo cuando llegué aquí me imaginaba, típico país nórdico, que uno tiene la idea de que, bueno, la seguridad social es gratis, solo te registras y ya está. No es tan así, es decir, sí que hay una obligación de contratar un seguro, es medio público-privado, entonces tienes que tener un seguro, pero pagando o sea, el más bajo, que me parece que son como 100 euros, ya tienes acceso a básicamente una cobertura de todo, muy amplia, ¿no? De todo lo que te puedas imaginar, incluyendo estos temas relacionados a la maternidad. Entonces, sí. Buenísimo. Y de ahí, bueno, pues los otros temas que tú ya decías, como los exámenes y tal. Un tema que sí es muy distinto, sí, sobre todo desde la perspectiva ecuatoriana, no sé cómo serán otros países en Latinoamérica, es que, bueno, aquí quien te lleva el parto es la midwife, ¿no? Una La matrona. matrona, me parece, y no, exacto, y no el ginecólogo. Aquí siempre te dicen, Etcétera. mira, si tú llegas a ver al ginecólogo es porque hay problemas. Entonces, solo si es que hay algo grave va a intervenir. Entonces, sí es como Increíble. un primer shock. Pero bueno, ellas te siguen y te facilitan los exámenes que vayas a requerir y tal. Entonces, sí, súper Sí, bien. sí, no, ahí tocas temas, pucha, de verdad súper interesantes porque, a ver, por ejemplo, claro, yo tuve a mi hija en una clínica muy, muy buena, evidentemente privada y carísima, y tenía unas enfermeras En A1, Lima. o sea,
Claro, en Lima, realmente muy buenas, pero al final, o sea, estás pagando bastante plata, a pesar de que te lo cubría el seguro del trabajo, ¿entiendes? O sea, tú imagínate que no hubieras tenido seguro en ese momento. Pero hay otro tema que toca súper interesante porque, a ver, yo estuve viendo la opción de dar a luz en España porque yo soy española también, en España o en Lima. Y por ejemplo, en España son, o sea, algo que me vuela la cabeza también en Países Bajos todavía es muy común dar a luz en la casa, que a mí me parece hermoso. O sea, yo le decía a mi doctor, me veía como la hippie, ¿no? Si fuera por mí, daría luz en el agua, en una piscina. Bueno, a mí se me medio complicó el embarazo, entonces no, pero ya en la casa con la matrona como toda la vida, obviamente con muchos más cuidados. Y a diferencia posiblemente también España o Europa versus Latinoamérica, aquí, por ejemplo, en Lima, por lo menos mi clínica, o sea, yo todo bien con mi clínica ya, pero aquí cesárea te quieran hacer de todo momento. O sea, ni siquiera es como que te preguntan, es como, no, cesárea, cesárea, más No sé, controlado, más tal. ¿Entiendes? Y en España, justamente cuando yo hablaba ya con algunos doctores, mamás, lo que sea, son muy pro del embarazo, perdón, del parto natural. Entonces también tú dices, oye, se supone que allá, se supone que son más avanzados, porque todavía tienen ciertas tradiciones que las mantienen, ¿no? Y eso es como loco de alguna forma. Y ahí tú dices, pucha, también la parte económica. O sea, aquí obviamente la cesárea es más cara y tener más gente en la sala es más caro y todo el tema. Y dices, pucha, qué diferencia, ¿no? sí, total, total. Y es sí, exactamente tal como tú lo estás describiendo. O sea, aquí es igual, a mí hay una tendencia súper fuerte hacia un parto más natural. Yo desde el inicio tuve las facilidades, por ejemplo, en la clínica, a ver, quiero una tina, quiero dar a luz en agua, todo se te facilita, puedes hacer un tour en el hospital, asegurarte que, otra cosa que me llamó la atención es al hospital, me dijeron, mira, puedes traer lo que tú quieras, eh, velas, obviamente no velas, sino ya estas que son con luz, ¿no? Sí, Con sí, sí. electricidad, puedes traer parlantes, lo que tú quieras, o sea, realmente para sentirte cómoda. Y sí, o sea, el enfoque era como natural y más bien la gente me decía, hey, si en algún momento necesitas como salirte, necesitas alguna droga, algún analgésico, por favor, como dilo con mucha claridad, porque como hay tanto este enfoque aquí, realmente tienes que expresarlo, ¿no? Con claridad que eso es lo que quieres para que sea Bueno, sí. considerado Pero qué tiempo, bueno, ¿no? ¿no? Ajá. No, está espectacular, está espectacular. Bueno, eso tema salud. Y eso obviamente relacionado también a la parte económica, porque tal cual dices, y bueno, luego vamos a la parte de educación, ¿no? Pero hay muchas cosas donde están cubiertas y no tienes que decir cómo voy a pagar todo esto, ¿no? Segundo tema que lo mencionaste, la seguridad. ¿Cómo te sientes tú criando un hijo en Países Bajos versus, vamos a ponerle, Ecuador o Latinoamérica? Sí. La diferencia yo creo que ahora quizás en este momento pienso mucho a futuro, ¿no? Digo, bueno, cuando los niños son más grandes y quieren salir a jugar, bueno, pues Gaila ahora tiene meses pero aún así, ¿no? Le llevo en el coche desde ahí. Llevarle en el coche, ponerle todos los días en el coche y llevarle 15 minutos hacia la guardería es algo que hace poco que estuve en Ecuador me dio mucha pena porque no podía ponerle, o sea, podía ponerle en el coche, pero luego me di cuenta que no podía salir de la calle en la que estaba porque las veredas estaban, o sea, no hay Terrible. espacio para que vaya el Yo coche. sufro todo el día con eso. Los carros no me paraban el rato que quería hacer. Entonces, enseguida me cogió como el shock de la realidad y dije, wow, como qué loco. Entonces me sentí automáticamente, fue hace poco, hace unos 3 meses, me sentí como no tan segura, ¿no? Entonces aquí sí que le pongo en el coche y voy con total seguridad porque las calles están ahí como hechas Todos para esto. respetan, te dan Y luego, claro, prioridad. exacto. Y luego está el tema de la seguridad, que obviamente no tengo esta idea que, bueno, pues yo he vivido toda mi vida en Quito y uno siempre está con un ojo abierto por si acaso algo y tal. Y obviamente quitar, ya ser madre y estar pendiente ahí de tu bebé ya es un peso, ya es bastante mentalmente. O sea, encima de esto yo me imagino tener que estar pendiente de estas otras cosas y preocuparte por el tema de seguridad tenaz. Y como te decía, pensando a largo plazo, yo me imagino cuando los niños llegan a la adolescencia, cuando salen o por ahí van a otras casas con sus amigos, yo no me imagino cómo hacían mis padres pensando, bueno, ¿a qué horas vuelve Tami? Como con toda la inseguridad que muchas veces hay en países latinoamericanos, debe ser súper duro Sí. como padre. O sea, yo me imagino Yo cómo creo que pego hay un dos ojo cosas pensando. que ahora que hablo mucho con mi mamá o que hablo con otras generaciones es,
o eras muy relajado y realmente no calculabas el peligro, o realmente vivías noico. Porque yo digo, criar hijos aquí me parece, o sea, aquí en Latinoamérica me parece que en verdad es bien complicado. A mí, por ejemplo, cosas que tocas ahorita, por ejemplo, te voy a poner ejemplos que para mí son una locura. Uno, evidentemente, las veredas espantosas. Tú me ves a veces con el cochecito cuando vamos al parque o al malecón de la playa, lo que sea, teniendo que ir por la pista. Dos, camionetazas, porque en Lima todo el mundo usa camionetas gigantescas, por lo menos por donde yo vivo, que no sé, creen que están en el campo y se agarran toda la vereda. Y es como, señor, entonces yo Todo me he vuelto terreno. la gris, te juro, tomo foto al auto, tomo foto como al tema de seguridad del distrito y digo, por favor, ¿cómo? O sea, me tengo que meter, la gente no respeta nada. A mí a veces me pasa que, por ejemplo, estoy con el cochecito, le pongo freno 2 segundos para sacar algo del auto o lo que sea y digo, se pueden robar a mi hija. O sea, tengo pánico que se lleven a la bebé, porque no sé tanto si en Lima, pero te juro que a veces veo en México, por ejemplo, y ahí cualquier mexicano puede también opinar, tenemos una mexicana, bueno, casi mexicana peruana mexicana que tú me reconoces que quiere ser entrevistada y nos contará, pero por ejemplo yo he visto a veces videos de cómo se roban a los niños y en verdad me entra un pánico que digo, por Dios, me muero, o sea, qué inseguridad, ¿no? Y último Sí, punto, antes de darte ahorita pase también, de verdad te lo digo y ahí ya me pongo en un tema un poco más serio, me da mucho miedo criar una niña en Latinoamérica. O sea, no te digo que Europa ni Asia sean maravillosos, en todo lado pasan cosas, pero me da mucho pánico, o sea, caminas por la... Yo hasta con el cochecito paseando te tiran besos, te dicen cosas, ¿qué le pasa a la gente? Te imaginas una niña indefensa, una niña que no sabe, la cantidad de pedófilos que hay, de gente en la calle, no sé, a mí me da mucho miedo, la verdad. Entonces, de nuevo, no es que sea el paraíso allá, pero sientes que hay un tema de respeto y también vamos a luego entrar en este tema de la importancia que le da la gente a la familia y todo lo demás, ya es diferente, ¿no? Te sientes más seguro y para mí la seguridad a veces no tiene precio. sí, total, totalmente identificada. Y lo que tú dices, como no solo ser niña, o sea, por ejemplo, a mí ya viviendo algunos años acá, voy y hay ciertas, y clarísimo lo que tú dices, no es que esto sea wow, una maravilla. Ahora mismo si ves Países Bajos, tenemos un gobierno básicamente de extrema derecha, o sea, es loquísimo las cosas que están pasando. Um, pero sí, creo que eso también tiene una incidencia en cómo yo quiero criar a mi hijo. O sea, ahora veo hacia atrás y pienso muchas actitudes machistas, misóginas que yo encontré en mi crianza. No quisiera que mi hijo o sea, quisiera que él pueda salir un poco, entender obviamente y ser crítico de eso y tener un espacio en donde eso no sea tan predominante y tan a veces metido en el mismo sistema de educación y tal. Obviamente todavía tengo que experimentar, tengo que ver cuando llegue al colegio, porque sí que aseguro que las hay. Pero bueno, inicialmente yo, por lo menos en mi experiencia, veo que hay un poco más, no, es un poco más crítico a eso, ¿no? Entonces también es importante en el caso de mi hijo, en este caso, claro, de entender ese aspecto y aprovechar de eso aquí en Holanda. Totalmente. O sea, yo creo que, a ver, definitivamente la gente puede decir, bueno, pero los valores y la educación se enseñan en casa, por supuesto que sí, pero a veces, no sé, a veces hablo también con amigas que me dicen, ay, que en el kinder o en el nido vino un niñito a gritar, a pegar, o a hacer bullying, por ejemplo, ¿no? Y cuando quisiste hablar con los papás, te diste cuenta que era un matoncito y que también era, o sea, dijiste, ya sé de dónde aprendió, ¿no? Entonces, de nuevo, puede pasar en cualquier sitio, pero yo creo Total. que también en Latinoamérica a veces normalizamos mucho ese machismo. O sea, pero es que es así, o el típico, ay, ya tienes noviecita, ay, que no sé qué, o sea, ese tipo de cosas que al final tú dices, pucha, no, deberíamos vivir en una sociedad donde se respeten también las etapas, ¿no? O sea, el Total. niño es niño, acá estamos entrando a otro mundo, pero por ejemplo también, yo mi hija ahorita, o sea, si la comparto es con el emoticón, esas ciertas cositas, visto que tú un poco compartes mucho, que me parece perfecto, respeto lo que cada uno quiera hacer, pero también siento que de alguna forma el hecho de el tiempo que estamos viviendo ahora de exponer tanto a los bebés, a los niños, tú subes una cosa y ya saben dónde vives, en qué colegio está, y es peligroso, entonces, no sé, hay que tener como mucho cuidado, me parece. Sí, sí, Pero total, con bueno. el tema de redes sociales, seguro. Sí, exactamente. Bueno, hay cositas que tú me estabas contando, por ejemplo, de las licencias de maternidad y de paternidad que tienen ahí en Países Bajos. Si quieres compartir un poco cómo es eso por allá, Sí, beneficios. sí, sabes que está súper bien
sentido de que, bueno, te dan unas 16 semanas, que realmente no es mucho. Si piensas en otros países, como me parece, en Suecia, me parece que hay como hasta un año. Entonces, si comparas, no me parece que está tan bien. Y luego, en el caso de tu pareja, es aún menor, ¿ah? Te dan como una semana, recién me Ya. parece que hubo una reforma y lo extendieron un poco más. Entonces, me parece que incluso en Ecuador, bueno, hace mucho que estoy ya desconectada, pero incluso ahí está mejor el tema de paternidad. Pero luego lo que hacen ellos es agregan otros beneficios que es un poco más amplio, que como te decía, lo puedes usar hasta que tu niño cumple 8 años. Y de 9 semanas en concreto puedes añadirles a tu maternidad. Lo que sí son pagadas un poco menos, se pagan al 70%. Y luego el resto puedes usar, que me parece que son, tienes que multiplicar, depende del número de horas que trabajo, pero realmente es una cantidad muy grande que luego tú puedes usar discrecionalmente hasta que tu hijo o tu hija tenga los 8 años, ¿no? Y no es que tienes que dar una explicación Increíble. ni nada. Y sobre todo lo que yo creo que es importante es que como hay mucha apertura por parte, o sea, como debe ser, es un derecho y los empleadores no es que se lo plantean ni a ver, vamos a ver si se te aprobamos, es un derecho, todo el mundo lo usa, aquí es como súper común, por ejemplo, que los hombres, las parejas, tomen un día que generalmente dicen el Papa Day, que es como el día viernes o lunes, que pasan completamente con sus hijos, y ya, haciendo uso de estas licencias, ¿no? Entonces está como súper ya metido en el sistema, la gente lo usa, no me habrá excepciones, ¿ya? Pero en general como que el empleador sabe que eso es un tema prioritario y pues sin problemas se lo Está ofrece, ¿no? Como buenísimo, está derecho. buenísimo. Y claro, por ejemplo, yo siempre lo cuento, ¿no? Pero yo estoy en una empresa también espectacular, es británica, en la cual a nosotros, ya sea mamá o papá, nos dan 6 meses de licencia. O sea, el gobierno te da 3, ellos te suman 3 más. Y encima me dicen, Ana Lucía, tienes demasiados días acumulados de vacaciones, tienes que tomarte Por favor, todo hasta cógelo. entonces voy a tener 7 meses de licencia, que también le veo a mi hija tan chiquita que digo, es que yo no sé si a la hora de despegarme con 3 meses hubiera sido posible, ¿no? Pero ahí tocas un punto muy interesante, porque yo creo que cuando yo cuento esto, me dicen, wow, qué increíble tu empresa, es una excepción. O sea, no está normalizado la importancia y lo básico que es poder estar con tu hijo en su primer tiempo y mira cómo es allá que hasta los 8 años, porque al final son niños o tienen un show o se ponen enfermos o están con rabieta o les dan lo que sea. Y Qué necesitas, importante es, ¿no? Pero que ya sea parte del sistema o de la mentalidad de los jefes en la mayoría de casos, que aquí todavía se ve como, wow, ganaste Great Place to Work porque tienes un sistema o un beneficio X. total, claro, y no es lo mismo tener algo reconocido y garantizado en la ley, ya eso te empodera, decir, bueno, este es mi derecho, aquí está mi garantía y bueno, por último, si es que no te lo quieren dar fácil, pues lo vas a pelear, pero lo tienes garantizado en la ley, que una concesión, que como en tu caso muchas empresas sí que las hacen e incluso yo tengo amigas que tienen mucho más periodos sobre lo que da la ley. Pero claro, ¿no? Tener estas garantías legales sí que te ayuda muchísimo. Y a mí por lo menos me han hecho sentir como súper empoderada. Yo tampoco trabajo para una compañía holandesa, yo trabajo para una compañía estadounidense, que además, como sabes, en Estados Unidos los permisos en relación a este tema son como súper contados. Sí, Y terrible. ha sido precisamente este link con, yo estoy en Holanda, mi contrato se rige por la legislación holandesa que me ha permitido sin ninguna reserva decir el tema de la lactancia, decir, bueno, aquí la ley me dice que yo tengo que tomarme las horas que sean necesarias para dar de lactar a mi hijo y si no le estoy dando de lactar, pues extraerme la leche si es que es necesario. Y solamente les mando el link de la ley Lo bueno de y ser ellos, sí, abogada. sí, claro, claro, deben pensar estos europeos, no sé. Pero claro, te hace sentir empoderada y pues chequeo qué beneficios hay y los uso. Maravilloso, maravilloso. No, está buenísimo. Oye, y para no alejarnos mucho del tema viajes, ¿ya con Gael se han ido a algún pueblito? ¿Qué tal el transporte público? ¿Se han movido en auto? ¿Cómo es? O ya sea dentro de Países Bajos o ya sea por Europa. O bueno, también dices que te fuiste a Ecuador, ¿no? ¿Cómo ha sido moverse con él y viajar con un bebito que al final me encanta porque se lleva súper poquito con Luana? Así que vamos a estar también alineadísimas de por vida. Total, total. Sí, total. Sabes que viajar adentro de Países Bajos está súper bien, el transporte público es muy bueno y eso también está relacionado al tema que tú decías antes de la seguridad, también me siento segura,
si es que tomo un bus, si es que tomo el tren y tal, entonces está muy bien. Siempre obviamente es complicado porque como ya sabes, cuando uno viaja con un bebé, viaja con 20,000 maletas por si la ropa una, por si esto, por si de, bueno, entonces, pero sí que hay las facilidades para viajar. Yo no tengo auto, por ejemplo, nunca he necesitado aquí en Países Bajos, como te digo, porque el sistema de transporte está bien. Y bueno, hay algo muy interesante que, por ejemplo, en mi barrio hay una cooperativa que renta vehículos, o sea, que es propietaria de vehículos y lo que hace, si tú te suscribes, puedes tomar un vehículo, entonces no tienes que tener un vehículo, sino que tienes un vehículo a tu alcance cuando tú quieres, cuando eres parte de esta cooperativa y lo rentas por un par de horas y con eso pues hemos usado para irnos con Gael Maravilloso. de viaje. Incluso, bueno, ya sabes, en Europa ahí las fronteras están al lado, hemos ido para Francia, hemos ido para Bélgica, entonces mucha facilidad en ese caso en auto. Y bueno, pues luego sí, a los 4 meses me animé y le puse en el avión y me fui para Ecuador y todo el mundo me dice que cuando son pequeños es más fácil, pero sí, realmente me fue muy bien, porque luego lo que entiendo es que cuando ya son más grandes, ya no es que les dices, mira, te quedas sentado Corre aquí, por pues favor. Ay, no, sí. pero sí, sí, me fue súper, súper bien. Yo creo que es tema de, tenía mucho miedo y me imagino que a muchos mamás les pasa. Y además de esto de qué dirán si se pone a llorar y tal. Entonces yo fui con la mentalidad de, dije, leí en algún lado que decía, como por cada rostro que tú te imaginas que te está viendo, juzgándote como, ay, ese niño llorando ahí, siempre vas a encontrar en la cara de alguien esa empatía, muchas madres, padres, o gente simplemente de sentido común de ser empática viéndote con cara de, te entiendo, o sea, tranquila. Sí. Y eso es algo que como que me tranquilizó mucho y también hablarlo con mi pareja, ¿no? Porque decía, puede llegar a ser muy estresante. Entonces yo le decía a Martín, mira, tenemos que hacer una promesa de que pase lo que pase, los dos tenemos que estar calmos, ¿me entiendes? No, no nos podemos divorciar a 10,000 pies de altura o iniciar una pelea, sí, pero creo que Y es súper aparte, importante claro, hablar. explotas en el momento, te dices cosas horribles y al final es, siempre yo digo con temas de pareja, ¿no? No es tú contra mí, sino somos los dos contra el problema. ¿Cómo resolvemos, no? Total, Sí, 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 sí. total. Pero sí, Ay, entonces, no, nada, hay que perderle miedo, yo creo, y viajar. Y bueno, pues el plan, sobre todo yo tengo mi hogar, mi familia en Ecuador, entonces sí que me toca ir y volver y nada, mientras más temprano le pierdas el miedo, mejor. Y bueno, pues como digo, ya a los 4 meses yo ya me estaba yendo con no, Gael. y hay un punto súper interesante en nuestros perfiles que al final de alguna forma el niño va a tener sus dos nacionalidades y va a tener una capacidad de discernir, de opinar, de comparar, que creo que es muy valiosa, porque el latino que siempre fue latino, y ojo, depende, ¿no? Porque el latino de barrio, todo bien, para ellos la normalidad puede ser lo que vio en su barrio, ¿entiendes? El latino peruano limeño de una burbuja, que es por lo que yo no quiero criar a mi hija acá, siento que va a pensar que va a tener 3 nanas, la va a llevar el chofer, o sea, no es que tampoco sea mi realidad, ¿no? Pero como que cree que todo es así maravilloso y hermoso y lindo, ¿no? Y tampoco es. Entonces, a mí me encanta la posibilidad de que al final pueda comparar y tenga estas dos oportunidades de decir, oye, valoro, agradezco, pero también soy flexible en poder adaptarme, ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, te voy a poner 2 ejemplos y ahí tú también cuéntame si te pasó con algunas cosas. Yo me crié, hice primaria en España, secundaria en Perú, ¿no? Y de alguna forma yo quisiera criar a mi hija en Europa porque siento que a mí me dio una apertura de mente y una flexibilidad muy, muy buena de que cuando yo tenía 11 años, 13 años, no, 11 menos y con mi hermano menor de 2 años, 2 años menos, nos movíamos en transporte público solos para ir al colegio. Aquí, olvídate, eso es imposible, ¿no? Salir a la calle, al parque, caminar solos, o sea, ves niños sin ningún problema, con cosas que aquí no se dan, ¿no? Y el hecho también, yo creo que poder tener, no sé, yo siempre siento que en Europa, y depende del país a la vez, pero eres parte de una clase media mucho más amplia en la cual tienes papás de diferentes niveles socioeconómicos y amiguitos de diferentes niveles socioeconómicos, de diferentes razas, por ejemplo, también en los países nórdicos también ahora hay mucha migración que a mí, o sea, es otro punto también, ¿no? Pero que está perfecto mezclarse y poder conocer gente de todos los lados, te abre la mente espectacular, ¿no? Entonces, yo creo que ese tema hace que para mí sea, sé que aquí puede tener un colegio lindo, hermoso, que me va a costar la vida, eso también es importante, Pero, va a estar con la familia, los amigos, sí. pero si tengo la oportunidad de llevarlo a otro lado, ¿por qué no, no? Y el otro ejemplo que te quería dar ya se me pasó. Pero bueno, creo que ese dobleteo
es muy enriquecedor para nuestros hijos de alguna forma. Te entiendo totalmente y, por ejemplo, yo creo que sería un poco lo mismo en Ecuador. Yo siento que en Ecuador, cuando vas a escuelas privadas, al final terminas envuelto en un grupo muy elitista de alguna forma, con gente que, o sea, es una burbuja muy pequeña. Entonces, realmente creo que puede haber sus excepciones y obviamente te toca buscar por fuera cómo expandir o incluir esa diversidad, que es la realidad del mundo, punto, cuando estás en una burbuja muy, muy pequeñita, ¿no? Entonces sí, como entiendo totalmente ese punto. Y una de las cosas también que me llama mucho la atención de Holanda, siempre lo hablo con mi esposo, es el tema de que este es el primer país en el que yo he estado en donde, y los holandeses son conocidos por eso, son muy como modestos en su forma de vestir, es decir, no les ves muy, todos van vestidos igual, mira, el clima es una pendejada, entonces todos van son muy prácticos, con una chaqueta que te cubra de la lluvia, con su paraguas y tal. No se presta mucho para, ¿me entiendes?, ir como súper arreglado y exhibiendo muchas las cosas. Y yo comparo un poco con Ecuador y pienso, qué loco, o sea, yo sí me crié como con esta idea de que siempre hay que verse bien. Yo recuerdo en mi primer trabajo aquí en Holanda, el primer día que yo fui a trabajar, era la única mujer maquillada en toda mi oficina, era la única persona que tenía tacos y me sentí muy mal, porque yo decía, ¿por qué esta gente? O sea, todo el mundo estaba con jean y con o sea, nada que ver como yo estaba acostumbrada a trabajar eso a mí me choqueó mucho. Pero ahora es algo que he aprendido a valorar mucho, ¿sabes? Porque yo pienso, me parece lindo que un niño o niña se pueda criar sin tener que estar, ¿no? Todo el tiempo esta expectativa de la belleza, del último artículo de El moda que exceso de tienes que tener, consumismo y también, las boom, boom, marcas. por aquí, y con... Eso yo no lo siento tan latente en Holanda como lo siento en otros países, no muy lejanos, incluso cuando vamos a Francia, sí que es como esta expectativa, Que la incluso en México. moda. Ajá, entonces me parece un elemento súper interesante, sobre todo ahora que justo estaba también leyendo y dice que uno de los factores esenciales para la felicidad de los niños es cómo reflexionan ellos sobre su propia imagen corporal, ¿no? Hay niños y niñas de 4 años diciendo es que estoy gorda y como estas cosas de dónde vienen, entonces, claro, no tener como eso ahí, como en tu cara de este es el modelo que debe ser y tal, me parece que es menos intenso, por lo menos en Holanda. Obviamente mi experiencia es diferente, yo soy una persona ya grande y tal, no sé cómo la vaya a vivir Gael, quizás me estoy perdiendo de algo, pero por lo menos hoy lo percibo así, menos intenso y eso me gusta. Creo que es importante Buenísimo. en la educación Me de uno. parece que no, tocas temas interesantísimos. Ahora vamos a entrar también a esto, ¿no? ¿Por qué creen, por qué se dice, o por qué UNICEF también, porque esto se basa también en data, consideran que Países Bajos es uno de los países más que tienen los niños más felices del mundo? Pero ahí tocas un punto súper importante en que ya el hecho de que no se preocupen por su apariencia le estás quitando, sobre todo por temas de salud mental actuales, un peso de encima tan grande. O sea, volvemos al tema de las redes sociales. Yo también me he maquillado porque, bueno, ya es un momento importante aquí en el live. Pero escúchame, yo voy, o sea, mi mamá a veces me dice, gorda, ¿cómo vas a salir así a la calle? A mí qué me importa quién me vea, le digo, ¿entiendes? Pero voy a un tema de las niñas, y, o sea, no sé si has visto, de 8 o 10 años, la rutina de skincare, el maquillaje, y digo, Dios mío de mi vida, yo, algo que bromeamos internamente, porque claro, pues yo tengo mi blog de viajes hace 10 años, el viaje, pero yo soy bien ranger, pues, y mi mamá, ay, yo creo que Luana va a ser influencer, pero de maquillaje y de lifestyle, le digo, me pego un tiro. O sea, obvio, que mi hija sea lo que quiera, pero si se convierte en eso, que es lo que yo no me gusta, me muero, ¿no? Pero salvando, quitando la broma de lado, está muy alineado a eso, a que no tenga esos traumas de comparación que creo que son súper importantes y qué bueno que ahí se lo hagan tanto, ¿no? Y como tú dices, tú pasaste un mal rato chiquito en decir, oye, aquí la gente se viste como quiere relajadísima, ¿qué necesidad había de estar tan fashion o tan Todo producida, el ¿no? tiempo. Que me encanta. Yo creo que ahí suma un punto para irme a vivir allá. Claro, total. Sí, Ahí, si lo quieres hacer todo bien, pero claro, tener la libertad de no tener que hacerlo es súper obvio. liberador. Sí, total. Total. Otros puntos que creo que están buenísimos, que también lo conversábamos, por ejemplo, allí hay mucha naturaleza, allí todo el mundo va en bici. ¿Cómo sientes que estas cosas también tienen cierta implicancia en tener niños felices, no? Sí, sobre todo lo que hay es muchos
parques. Dice por lo menos la página de la Municipalidad de La Haya, que es la ciudad con mayores parques en Europa. Entonces, yo vivo al frente de un parque gigante, espectacular, y obvio, o sea, eso está comprobado que en tu calidad de vida, en la calidad de vida de un niño, juega realmente un rol fundamental. Es decir, poder salir, ver, que vea la naturaleza y tal, pues, está buenísimo. Eh, Obviamente, pues, hay ciudades latinoamericanas que están peor o mejor en la escala de qué tan verdes son sus ciudades, pero creo que vamos por muy mal camino. Y entonces sí, obviamente un factor súper importante, ¿no? Ese elemento verde y sobre todo también que hay mucho, los holandeses son como súper, como que les gusta mucho la naturaleza, son mucho de hiking, no todo el mundo, pues también quizás es es la idea que tenemos, pero yo sí que lo veo, o sea, yo voy al parque y veo gente súper motivada que está recogiendo hojas, entonces sí que tienen este como apego y me gusta, ¿no? Que veo muchas actividades, por ejemplo, ahora en verano, hay cursos para los niños para aprender a subir a los árboles, para reconocer las diferentes hojas, que no se queden las ardillas y tal. Bueno, me parece súper interesante y Buenísimo. chévere que, bueno, pues ahora que sea más grande lo pueda experimentar y tener esa conexión con la naturaleza. Yo viví toda mi vida, o sea, en Quito, en la ciudad, y me da mucha pena porque nuestros países tienen hermosa naturaleza, pero bueno, tienes que ir, tienes que viajar, no sé si hay tantos parques y tal. No son tan accesibles Y tampoco, ¿no? Llegar hasta esos sitios que hay full naturaleza. entonces no recuerdo mucho como tener ese vínculo. Sí, tengo amigas o amigos que sí que no sé, estaban más metidos en esta onda, pero yo por lo menos era así la típica rata de ciudad. Y ahora pienso, me hubiese gustado más tener esa conexión más temprana con áreas verdes, con naturaleza y tal. Sí, pero qué lindo también yo siento que al final al tener hijos le das ciertas oportunidades de esas ausencias que tú pudiste tener, ¿no? Que al final hoy lo valoras más. Es como, oye, yo no sé, por ejemplo, yo ahorita vivo frente al mar, o sea, a 2 calles, pero para poder ir allá es como que tengo que pasar por una avenida que tocan el claxon, que va el bus con 50.000 multas posiblemente y con el humo gris, y yo te juro, camino y digo, ay, hijita, no, no te vas a criar aquí, qué terrible esto. Ya, llegas y lindo, los árboles, las palmeras, aparte le encanta ver las palmeras que se mueven, el atardecer, todo lo que Y tú no tiene quieras, pero al final es una comparación, ciudad. seguro. No, no, hermoso, pero luego dices, o sea, ya hay algo muy chévere que comentas, ¿no? En estos países yo siento lo que también, por ejemplo, vi mucho en Suiza, tanto niños como adultos mayores viven la naturaleza y la normalizan porque es parte de, o sea, no es como que hoy, en este trimestre o en este año vamos a ir a hacer un trekking, no, es como el día a día, que qué lindo porque al final no solo valoran la naturaleza, que ahí ya empiezas a tener un mindset como, oye, hay que criar, hay que cuidar, perdón, hay que reciclar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, no es algo excepcional, sino que al final empiezan a convivir con esto como algo normal y cuando ya comparas con, oye, pucha, yo viví en ciudad todo el rato, dices, qué comparación, ¿no? Lo bien que le hace. Y otro punto también súper importante, que para mí me cuesta un montón, o sea, yo estoy con ella, obviamente tiene 5 meses, y veo una pantalla, yo digo, qué calladita está, pucha, que sin querer estaba viendo la tele, ¿no? Y yo, en mi casa yo casi no veo tele, pero no sé, en la clínica, lo que sea, y es como, pucha madre, qué rabia, y digo, Todo hoy lado de los pantalla. niños no, claro, son felices estando encerrados en la casa. O sea, el castigo para nosotros era encerrado en la casa. Hoy son felices. Hoy casi que tienes que botarlos a la calle para que jueguen en la naturaleza. Entonces yo digo, te juro que esas me dan esos ataques y digo, "Ay, voy a dejar todo, me voy a ir a vivir a un pueblo español, cerca a un lago y con bosques, porque necesito que tenga este contacto con la naturaleza y que juegue en la calle como jugaba yo. ¿Qué pasó hoy? Que solo están con las pantallas. Y ojo, yo sé que no quiero escupir al cielo, tú y yo todavía tenemos hijos de menos de un año, ¿Sí? podemos idealizar y teorizar un montón de cosas, luego vamos a estar viendo al pobre niñito, la vaca loca, mientras comemos, lo sé, Seguro, hasta que no te pasa no lo sabes. seguro. Pero en la medida en que puedas darle espacios de naturaleza más seguidos, sería un golazo. Sí, total, y está relacionado con eso, es decir, si al final tienes parques asequibles y entonces obviamente es más fácil en tu crianza decir, bueno, vamos al parque, pero ¿cómo esperas decirles a los padres y a las madres, no, cuidado con las pantallas, cuando no les ofreces otras alternativas, cuando la ciudad no les ofrece otras alternativas y sales y lo único que hay es carros, smog y etcétera? Entonces, claro, preferible me quedo en casa, entonces sí, es Sí. absolutamente relevante ese aspecto. No, pero aparte también, o sea, a veces justamente hablando de eso, ¿no? No tengo naturaleza alrededor, le voy a poner una pantalla, pero por ejemplo tú estás hablando ahorita que llevas a tu hijo a, no sé si es un daycare o es una guardería,
aquí no te los aceptan, o sea, tienes estimulación temprana o acompañamiento temprano a partir del año y tienen que caminar. Yo creo que Europa también tiene muchas más facilidades desde que son bebitos, entonces también es como, tienes que entender que, claro, en un momento tengo que regresar a trabajar, pero el gobierno también te da facilidades de cuidado. Me encantó lo de la cooperativa de los autos, ese tipo de cosas que luego aquí o pagas un montón o simplemente no existe, ¿no? También. Sí, total. Y lo que dices del daycare, sí, en efecto, mi hijo ahora va al daycare. Aquí los cogen desde muy, muy pequeñitos, porque también sí que hay de alguna forma sí que hay una presión para que regreses a trabajar rápido. Porque, como te decía, al final hay 16 semanas y luego si tú quieres puedes usar el resto, pero en teoría ya las 16 semanas podrías regresar a trabajar. Entonces, lo que hace el gobierno es, te facilita, ¿no? Entonces, hay muchos daycares, sí que hay que inscribirte con mucha anticipación, pero te los cogen desde muy pequeños. Y hasta ahora, al inicio yo tenía muchas dudas, miedos, inseguridades, porque realmente mi preferencia hubiese sido quedarme con él un poco más de tiempo. Yo con todos estos permisos extendí como hasta los 7 meses. Pero mira, ya no pude extender más hasta ahí. Ok, le llevé al daycare y ¿sabes qué? Bastante bien, o sea, le veo súper contento. Veo que la gente que está ahí realmente es súper profesional, que genuinamente está súper como involucrada en el cuidado de los niños. Tienen especialistas que vas de vez en cuando, que hacen las actividades, y súper Buenísimo. diverso también, tiene compañeros de todo lado. Entonces me gusta muchísimo que Y haya esta alternativa. sí, no, perdóname. ¿Este sitio donde lo llevas es público, es privado, es ¿Cómo concertado? funciona? Aquí todos son privados y cuestan muchísimo, pero dependiendo de tu situación económica, el gobierno te devuelve un porcentaje de lo que pagas. Ya, Entonces, al final es un poco el papeleo y tal, pero al final el gobierno sí que te ayuda. Y hace muchos años hay ya en discusión una reforma para que no tengas que pagar nada y el gobierno les pague directamente. vale. Pero sí, hoy por hoy hay ayudas, entonces es viable. Buenísimo, buenísimo, me encanta. Bueno, también me encantó toda la conversación, pero ya para cerrar, ya hemos idealizado Países Bajos y nos encanta y ya todos nos queremos mudar, pero ¿qué no te gusta tanto? Aparte del clima, ¿no? Pero Pero ¿qué aparte, dices? Pucha, obvio que sí. claro, o sea, tanto para vivir ustedes como pareja, como tú misma, o para criar a tu hijo, ¿qué todavía te hace un poco de ruido o no te termina de convencer estando allá? Ah, como en mi experiencia como pareja, o sea, bueno, con mi pareja viviendo todos estos años aquí, lo que no me gusta es que al final creo que no per se creo que sea negativo, pero culturalmente creo que hay un abismo entre, entre los ecuatorianos, quizás los latinos y los holandeses, ¿no? Su forma de ser, ellos son, igual habrá excepciones, pero en mi experiencia son bastante distantes, más fríos. No es que, no sé, en Ecuador tú conoces a un extranjero y ese día pues le invitas a tu casa a cenar, quieres llevarle a la fiesta de Navidad. Eso yo no he experimentado, ¿no? Siempre como entonces hacer amigos es como un poco como más complejo, ¿no? Hay una distancia ahí. Entonces eso ha sido difícil porque al final eso te complica para hacer amigos y obviamente tú sabes, viviendo afuera uno necesita una red, aún más siendo madre. Entonces esa es la parte un poco negativa. Y luego, pero también tiene su positivo, que es que como esto sucede y hay muchas personas en mi situación, encontré muchos grupos que son organizados por la misma como municipalidad, que ponen en contacto a madres de otras nacionalidades. Entonces hay el grupo de las madres en español que se reúne los lunes y entonces hay un montón de madres que te das cuenta que están en la misma situación, queriendo compartir con alguien y quieren hablar en español, perfecto. Las del inglés se reúnen los miércoles. Entonces, bueno, sale algo positivo, que es que por lo menos están conscientes, me imagino, de lo Claro, sola que claro. debe cuando vienes de otro país y tratan de facilitar estas cosas. Y luego ya pensando más en tema de la crianza, creo que es súper complicado. Yo veo la experiencia de mi esposo. Él se crió unos pocos años en Ecuador, pero la mayor parte de su vida en Francia. Entonces, y tenía muchas dificultades cuando iba a Ecuador, como con sus niños, sus amigos, sus compañeros, como que decían, este chico no, o es un ecuatoriano raro o qué onda. Y en Francia lo mismo. Entonces, como que no era ni de aquí ni de allá, Mm. supongo. Y yo creo que eso para un niño puede ser muy difícil. Entonces, eso siempre está en mi cabeza de, ok, si me quedo aquí, el ecuatoriano no va a ser, porque no es donde naces ni de dónde tienes el pasaporte.
pero si nos quedamos aquí muchos años, seguramente se sienta holandés, pero también se sienta hoy un poco ecuatoriano. ¿Y cómo voy a navegar eso? Espero Ujú. que no le genere de otras partes, de otros compañeros, como, no sé, algún tipo de bullying o, ¿qué sabes? No siempre Entiendo ser el diferente punto. es Sí, algo que a mí me preocupa, ¿no? Y obviamente, sí, pues ahí está. Ahora que yo le veo, es como, obviamente es distinto a otros niños, ¿no? sí, Entonces, eso es un tema, no sé si es negativo, pero es algo que me preocupa. sí. Pero tú sabes que tocas un punto súper interesante. Yo, cuando llegué a Lima, era ni siquiera la española, la gallega. Y era, pero no soy gallega, bueno, viví en Madrid, ¿por qué me Ya, dices gallega? Es que todos los españoles son gallegos, ok. lo Y que cuando sea, yo da iba a igual. Lima, claro, y cuando iba a Madrid, es como, sí, yo soy mitad peruana, mitad española. No, pero eres más peruana, Pero ¿no? Porque has nacido allá, no sé qué. Entonces, sí, creo que vivimos o transitamos un poco ese doble ciudadanía que tampoco sabes dónde te hallas. Y ojo, ajá, también depende de la personalidad de cada uno, pero te digo en el fondo, y obvio, depende, yo soy pues muy sociable, muy extrovertida y muy tal, pero tiene la oportunidad de poder de nuevo tener esos dos ambientes, ¿no? Entonces, a no ser que realmente sea muy tímido, que pucha, que la gente empiece a hacer un montón de bullying o complicado por alguna razón, porque al final, por ejemplo, él puede ser mega holandés y hablar un holandés maravilloso, pero al final o sea, Gael, bueno, no se la pidió tu esposo, ¿no? Pero Vallejo tal cual es como, tú eres latino. No, soy claro, mega holandés, claro, ¿entiendes? Entonces, claro. siempre va a haber gente que te pregunta, pero yo creo, como ya conclusión de todo esto, y ahí dime tú también, la oportunidad de darle a nuestros hijos, no solamente el hecho de que puedan viajar, sino de criarse en diferentes lugares, es algo que justamente que tú decías, ay, cuando yo nací en Quito, cuando yo me crié en Quito, cuando me pasó esto, dices, pucha, qué lindo. En el fondo creo que puede ser algo que le sume mucho, ¿no? Así que, como conclusión, vámonos todos a Países Bajos o a cualquier país así desarrollado a criarlo.